Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para poder caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia del Evangelio de Lucas, capítulo 4. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: No, la Escritura dice, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de este reino y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: La Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y servirás solo a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues la Escritura dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: La Escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos los elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: La Escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: Seguramente ustedes
me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por medio de la multitud y siguió su camino. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús: vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, le interrumpió Jesús y le ordenó: sal de ese hombre. En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente, asombrada, exclamó: ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y le preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y, cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él le respondió: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos quiere transmitir y qué nos quiere decir el día de ahora para ti y para mí? La lectura de hoy nos habla de un relato muy importante y que nos debe de servir
a mí y a ti en nuestra vida. Y nos habla exactamente del encuentro que tuvo Jesús con Satanás durante 40 días en el desierto. Y digo del encuentro porque Satanás lo excitó a que Jesús le sirviera a él. Hoy Dios nos habla exactamente de eso, de ese encuentro que tuvo Jesús con Satanás. Y de qué manera y cómo fue la forma en que Jesús enfrentó a Satanás. Dios hoy por medio de su palabra nos narra y nos recuerda ese encuentro, para que tú y yo veamos y aprendamos cómo y de qué manera podemos nosotros también combatir a Satanás. Veamos de qué manera Jesús combatió en esas tentaciones que el diablo le ponía a Jesús, o en esas situaciones que le ponía el diablo a Jesús para que le sirviera. Pero cómo Jesús le respondía y qué le decía. Porque eso es algo muy importante en nuestra vida. Porque nosotros, en todo lo largo que vivimos y que vamos en este mundo, vamos a tener diferentes encuentros y circunstancias de esa manera. El diablo, Satanás, nos va a estar tentando toda la vida de una y de otra manera para hacernos caer y para obligarnos a que le sirvamos a él. Así como lo hizo con Jesús, pero gracias a la palabra de Dios, Jesús pudo combatir a Satanás. Que eso es algo de lo que nosotros tenemos que tener también en cuenta. Porque fíjate bien cómo fue ese encuentro durante los 40 días. La palabra de Dios narra y dice claramente, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Ahí está el encuentro que tuvo Jesús con Satanás durante 40 días. ¿Cómo fue Jesús que se encontró con Satanás los 40 días? La palabra de Dios nos empieza a narrar y nos empieza a decir que Jesús iba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo, hermanos? Porque la palabra claramente dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán. Y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús iba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la fuerza de Dios, hermanos. Jesús iba lleno de la fuerza de Dios al encuentro con Satanás, que transcurrió durante 40 días. ¿Dónde dice? Dice que fue en el desierto y fue tentado durante 40 días. Y empieza la historia, cómo ocurrieron esos 40 días donde Jesús fue tentado por Satanás. Dice la palabra de Dios, dice, Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Jesús no comió nada. No comió nada de alimento durante los 40 días. Pero el alimento que alimenta el cuerpo. Porque Jesús iba bien alimentado y nutrido por el Espíritu Santo. Pero aquí nos habla que durante los 40 días Jesús no comió nada, pero no comió nada de alimento de lo que
nosotros comemos, o sea, alimento del que hay en el mundo. Porque fíjate bien cómo dice la palabra de Dios. Dice, no comió nada durante los 40 días y comenzó a tener mucha hambre. Y dice, entonces el diablo le dijo, ahí está el primer ataque de Satanás. Satanás siempre busca todas las debilidades que podamos tener para empezar a atacar por ahí. Entonces Satanás vio que tenía mucha hambre Jesús y lo empieza a atacar por ahí. Este es el primer ataque que le hace Satanás a Jesús. O la primera, como dice aquí, la primera tentación que le hace. ¿Y cómo es? Dice la palabra de Dios. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Fíjate bien, estamos hablando otra vez del alimento que hay aquí en la tierra. Por eso dice el diablo que le diga a la piedra que se convierta en pan. Porque Jesús tenía hambre, pero tenía hambre de comer para nutrir el cuerpo. Y Jesús le contesta y le dice claramente. Dice, Jesús le dijo, no. La escritura dice, la gente no vive solo de pan. Otra vez. El diablo le hace el primer ataque y le dice, porque el diablo ve que tiene mucha hambre a Jesús y lo ataca por ahí. Y le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús rápido le contesta y le dice que no, porque la escritura, o sea, la palabra de Dios, fíjate con qué lo estaba atacando, ¿Qué arma estaba utilizando Jesús para atacar a Satanás? La palabra de Dios que tiene poder. Ojo y veamos, Jesús ataca a Satanás con la palabra de Dios, por eso dice que la escritura es la palabra de Dios, no te olvides. Y dice claramente, la escritura dice, la gente no solo vive de pan. Luego sigue otra vez diciendo la lectura, dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Ahí van como haciendo los ataques, que son los mismos ataques que nosotros tenemos día tras día en diferente manera con Satanás. Empezó con el hambre que tenía Jesús. Después lo tienta con la codicia. La codicia, que es lo que el hombre desea, el poder. Y con eso lo tienta Satanás a Jesús y por eso se lo lleva, dice la palabra de Dios, que se lo lleva ¿a dónde? A la parte más alta. Dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. O sea, la codicia, lo ataca por la codicia, por la avaricia, por el poder. Por ahí ataca a Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo cree que Jesús es como nosotros, que deseamos y codiciamos todo el poder. Y entonces Satanás lo ataca por ahí y dice que le despliega en un instante todos los reinos del mundo. Y le dice, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré esto si me adoras. Fíjate bien, Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra y dijo que se los daba a él, porque supuestamente todos los reinos pertenecían a Satanás. Y si yo se los doy a quien yo quiera, te los daré a ti con una sola condición. Lo vuelve a atacar. ¿Y cuál es la condición que le pone? Dice la palabra de Dios, a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Fíjate bien, te daré todo si me adoras. Pero Jesús le vuelve a decir a Satanás, la escritura dice, fíjate, otra vez lo ataca, O sea, Jesús lo ataca a Satanás, ¿con qué? Con la escritura, con la palabra de Dios, que es poder. La palabra de Dios es poder, hermanos, grabémonoslo perfectamente. Por eso Jesús lo ataca con la palabra de Dios, con la escritura, con el poder de Dios.
Y sigue diciendo la palabra. La escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Cero y van dos tentaciones que le pone Satanás a Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen. Ojo, aquí Satanás ya utiliza también las escrituras para tratar de engañar a Jesús. Te lo voy a leer otra vez. Dice, entonces el diablo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues la escritura dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Satanás lo ataca, pero ataca con la misma escritura. Le dice, lánzate, y luego le dice, porque la escritura dice, o sea, la palabra de Dios dice que no permitirá que ni tu pie tropiece con nada porque mandará a tus ángeles. Pero Jesús le contesta y le dice, ojo, y veamos, hermanos, pongamos atención, ¿qué es lo que Jesús le dice? Le dice, Jesús le responde, la escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y termina diciendo la palabra de Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Con esa respuesta que le contestó Jesús a Satanás, dice la palabra de Dios que entonces Satanás lo dejó de tentar a Jesús. Dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. ¿Cuál fue la siguiente oportunidad? Cuando Jesús fue crucificado. Esa fue la siguiente oportunidad. Por eso dice la palabra de Dios que Satanás lo dejó en paz hasta la siguiente oportunidad. O sea, cuando fue crucificado. Cuando Satanás creyó que ya había vencido a Jesús en la cruz. Pero bueno, esa es otra historia. Ahorita estamos en cómo Jesús tiene el encuentro con Satanás durante 40 días y cómo Jesús se defiende y ataca a Satanás. Primeramente Jesús dice la palabra de Dios que él cuando va al encuentro de Satanás al desierto, dice la palabra de Dios que va ya lleno ¿qué? Del Espíritu Santo, o sea, va lleno de la fuerza de Dios. ¿Eso qué nos quiere decir a mí y a ti, hermanos? Que también tú y yo todos los días tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la fuerza de Dios, porque tú y yo durante todo el tiempo que estemos en este mundo y tengamos nuestra vida, Satanás nos va a estar tentando así como tentó a Jesús. De una y de otra manera nos va a estar tentando. Pero si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, o sea, no estamos llenos de la fuerza de Dios, Satanás nos va a destruir y nos va a despedazar. Es muy importante que estemos llenos del Espíritu Santo, que estemos llenos de la fuerza de Dios. ¿Y cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo, hermanos? Jesús, ¿cómo pudo estar lleno del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que Jesús cuando fue bautizado, el Espíritu se poseó en él. En ese instante, el Espíritu bajó y se poseó sobre él. Se manifestó. Pero Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo desde antes que fuera bautizado. Porque él ya existía, él ya estaba en el cielo con Dios antes de venir a la tierra, hermanos. O sea, Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que Jesús se llena del Espíritu Santo?
Jesús se llena del Espíritu Santo conociendo a Dios, porque Él antes de venir a la tierra Él estaba con Dios allá en el cielo, conocía perfectamente a Dios, sabía lo que realmente era Dios, sabía el poder inmenso que es Dios y que tiene Dios. Por eso Jesús ya venía lleno del Espíritu Santo, porque conocía y sabía perfectamente quién era Dios. Cuando es bautizado acá en la tierra, en el río Jordán, que dice la palabra de Dios, que entonces se abren los cielos y se postra el Espíritu Santo sobre él. Esa manifestación que hubo fue para manifestar ante la humanidad el Espíritu Santo, o sea, la fuerza de Dios que ya estaba en ¿quién? En Jesús. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Y Jesús ya estaba lleno de la fuerza de Dios, ya estaba lleno del Espíritu Santo desde antes que viniera a este mundo. Porque recordemos que cuando Él estaba en el vientre de María, desde ahí, Él, ¿qué pasó? Cuando María va y ve a su hermana que está embarazada. Dice que ella cuando escuchó la palabra de María, inmediatamente el Espíritu Santo, o sea, la fuerza de Dios que ya estaba en Jesús, inmediatamente, ¿qué pasó? Dice que el niño de aquel entonces brincó, sintió ya que brincó. ¿Por qué? Porque fue llenado del Espíritu Santo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nos quiere decir. Por eso te digo que Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo desde antes que viniera a este mundo. Fíjate, te voy a leer de la propia palabra de Dios para que veas y entiendas y comprendas. Dice la palabra de Dios, dice: María fue deprisa a la zona montañosa de Judá, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te bendiga, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito, porque tengo este honor, que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. El bebé saltó de su vientre. ¿Por qué? Porque desde ahí Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo. Desde que es puesto en el vientre de María estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando María va a visitar a la esposa de Zacarías, que se llama Elizabeth, que ya estaba embarazada, llevaba 6 meses, dice que cuando escuchó la voz de María, el saludo, ella quedó llena del Espíritu Santo. Pero no fue tanto por la voz de María, fue por Jesús, que ya estaba en el vientre de María y que estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de la fuerza de Dios. Y esa fuerza es la misma que dice la palabra de Dios, que sintió el niño que estaba en el vientre de Elizabeth y que saltó de alegría. Por eso te comparto y te digo que Jesús, desde antes de venir a este mundo, Él ya estaba lleno del Espíritu Santo y de la fuerza de Dios. Cuando es bautizado en el Jordán, es una manifestación que se hace del Espíritu Santo para manifestar a toda la humanidad el Espíritu Santo, o sea, la fuerza de Dios que realmente hay y existe y que ya estaba en Jesús. Pero aquí lo importante que nos interesa es saber cómo es que Jesús se llena del Espíritu Santo y de la fuerza de Dios. Jesús se llena del Espíritu Santo y de la fuerza de Dios porque Él desde antes de venir a este mundo estaba con Dios
en los cielos. Entonces él conocía a Dios, sabía quién era Dios, lo conocía perfectamente, sabía de su poder, sabía de todo. Y eso es lo que hace que Jesús se llene del Espíritu Santo y de la fuerza de Dios. Entonces nosotros, para podernos llenar del Espíritu Santo y de la fuerza de Dios, tenemos que conocer realmente a Dios. Y nosotros, para conocer realmente a Dios, tenemos que leer su palabra, la Biblia. Así es la manera como vamos a nosotros a llenarnos del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, y que con eso fue con lo que Jesús fue en aquel entonces al encuentro de Satanás, donde fue tentado durante 40 días. Te voy a volver a leer, fíjate bien, dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Pero iba lleno del Espíritu Santo, o sea, de la fuerza de Dios. Y esa fuerza de Dios lo ayudó a ¿qué? A enfrentar a Satanás. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera lo enfrentó? Eso nos debe quedar enfrentado. Lo enfrentó de la manera que dice la palabra de Dios. Dice que por medio de las escrituras. Jesús le contestaba con las escrituras, o sea, con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que tiene el poder, hermanos. Y así es como nosotros debemos de enfrentar también a Satanás día tras día en nuestra vida. Pero acuérdate, y ojo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo como Jesús lo estuvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que nos va a ayudar a enfrentar a Satanás en todas las tentaciones que nos ponga Él en nuestra vida. Porque tú y yo, así como Jesús fue tentado durante los 40 días, así tú y yo vamos a ser y estamos siendo tentados en todo lo que tengamos de vida en este mundo. Vamos a ser tentados de una y otra manera. Y no permitamos que Satanás, por medio de esas sensaciones, nos haga caer y tropezar. Porque acuérdate que Satanás nos quiere destruir de una y otra manera. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, de la fuerza de Dios, nos va ¿a qué? A destruir. Por eso es muy importante que nos llenemos del Espíritu Santo, de la fuerza de Dios. Pero para llenarnos del Espíritu Santo y de la fuerza de Dios, tenemos que realmente conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que leer su palabra, porque por medio de su palabra realmente conocemos a Dios. Y por medio de conocerlo vamos a poder llenarnos del Espíritu Santo de Dios, que es la fuerza de Dios, para poder combatir a Satanás en toda nuestra vida, hermanos. Porque en toda nuestra vida Satanás nos va a estar tentando de una u otra manera, así como lo hizo con Jesús. Hay que prepararnos bien para cuando lleguen esas tentaciones, poder nosotros también defendernos como se defendió Jesús. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre mío, Papito hermoso y Dios Yahvé, hoy yo en este día te quiero agradecer la salud y las fuerzas que me das día tras día, por las cuales yo me puedo levantar, incorporar y hacer todas mis actividades día tras día. Gracias, Padre Dios Yahvé. Te lo agradezco con todo corazón, porque yo sé y reconozco que si tú no me dieras la salud y las fuerzas necesarias para yo poderme mover, no podría hacer ninguna actividad. Papito, quiero agradecerle también el techo que me brindas, en el cual yo puedo descansar día tras día. Quiero agradecerte los alimentos que me das día tras día para nutrir este cuerpo. Pero también quiero agradecerte el alimento espiritual que me das para nutrir mi espíritu y mi alma, y así poder seguir caminando hacia adelante, Padre Dios Yahvé. Gracias. Bendito y alabado seas solo tú, Padre Dios Yahvé, por los siglos de los siglos y eternamente y por siempre y para siempre. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo nombre del Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos y eternamente y por siempre y para siempre. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo nombre del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos y eternamente y por siempre y para siempre. Amén. Gracias, Padre Dios Yahvé, por todo ese amor, por todas esas bendiciones que tú derramas sobre mi persona y sobre toda mi familia. Papito,
te pido a que me ayudes a que cada día sea mejor persona, a que cada día sea una persona mejor para poderte servir a ti como tú te lo mereces. Ayúdame a que vaya dejando al hombre viejo y me transforme en el hombre nuevo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, no se olviden que los quiero y los amo. Cuídense y protéjanse donde quiera que anden. Y acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que día tras día podamos caminar, pero sobre todo que nos ayude a poder combatir las tentaciones que nos ponga Satanás en nuestra vida. Así como Jesús combatió por medio del Espíritu y de la fuerza de Dios a Satanás en aquel entonces cuando tuvo el encuentro con él durante los 40 días en el desierto.